Buenas tardes a todos y todas los asistentes. Se agradece enormemente la asistencia vuestra, no es un cumplido. Estaba hablando con Andrés, ya es verano y la calor aprieta, la playa te llama y otras actividades recreativas y ociosas, y aquí estamos con la platea toda llena, ¿no? Cubierto, ¿no? Bien, contento, ¿no? Hombre, yo, por supuesto. Todos contentos. Bueno, vamos a empezar. Y claro, como es ya habitual o una rutina, el aperitivo es la actividad que hace el Ateneo de Rota, el programa de actividades, aparte de este que nos trae hoy. La próxima cita la tenemos el próximo viernes, día 3 de julio, y celebraremos el fallo del jurado del certamen poético para elegir, vamos a decir que el último azulejo de la senda de la poesía. Bueno, no puede que venga otro extraordinario, no lo sabemos, pero vamos a cerrar ahí, y para ello, para elegir ese poema, pues se hizo un certamen poético y ha habido una alta participación. El jurado está en las labores de lectura, puntuación y deliberaciones, y la semana próxima nos lo dará a conocer a la secretaria del jurado, que es miembro del Ateneo, y bueno, el día 3 pues aquí nos veremos, y hay como una ceremonia con los Óscar, aquí la orquesta, aquí y las gogó, etcétera. Entonces podremos conocer. Bueno, claro, Yo me apunto eso. Como son, en definitiva, que con ese misterio, ese halo de quién se llevará ese galardón o ese reconocimiento tan bonito como es el de ver tu poema en un azulejo, en una ruta por el casco histórico de nuestro pueblo, pues eso será el viernes. Vamos más rápido. En julio, del 17 al 27, se celebrará Rotarte, exposición artística, plástica, pintura de artistas locales y luego, en agosto, el domingo, día 23, se celebrará otro certamen, en este caso de pintura rápida al aire libre, también por las calles de Andrés. Y ya pues vamos a ir aterrizando al tema que nos trae. Y vamos a saludar y a conocer a Andrés Barba. Yo estoy aquí porque nos conocimos tiempo atrás y fue por un denominador común que fue los corrales, ¿verdad? Yo me acerqué a los corrales, ya él estaba hurgando por entre las piedras desde que son los dientes. Y él es una gran persona, un gran conocedor del mundo marino. Yo le llamo, para mí, el Jacques Cousteau de Rota. Muy alto has puesto el listón. Muy alto has puesto el listón. En absoluto. Bueno, y la diferencia, no sé, entre vosotros, pero entre mi persona y su persona, es que yo soy de los que me aproximo a las cosas que me gustan, que me atraen. Pero Andrés se aproxima y profundiza. O sea, él, estamos hablando de los mares, profundiza. O sea, profundiza en todo, en los conocimientos, en la lectura, en los conocimientos, en la información, y en investigar, en rebuscar, y rebusca en los corrales, y marisca como el primero, y eso, y profundiza tanto también, que bueno, que lo borda, ¿no? Porque, vamos, el mar es tu pasión. Yo creo que... Eso no te lo voy a negar, eso. La parte de otras. Bien, yo creo que un día de esto le saldrá por aquí escama. Lo que le falta es que por aquí le salga escama. Bueno, ya está, nada más que eso. Las escamas me están saliendo, pero de la edad. Bueno, voy a hacer un alto en el camino. Tenemos que decir datos y relevantes sobre su persona y su trayectoria. Pero yo le quiero regalar 2 décimas que escribí tiempo atrás en un libro que tengo de una centena. Estas 2 décimas
van dedicadas al mar, que es tu pasión. Entonces, esto es una fotocopia mala de la del libro, pero te la voy a recitar, por la voy a recitar, y luego para ti, ¿vale? Entonces dice así las 2 décimas. Desde la creación, Gea, valles, picos, velo azul, sube y baja, acuoso tul, luna que mueve mareas, océanos que jadean. Eolo navega a vela, piratas dejan estelas, se riza el agua, cabriolas que destapan caracolas, los mares respeto anhelan. De los océanos, mares, densos, extensos, diversos, ¿cómo acotarlo en 10 versos? Muta la vida y saltare, y en lo terrestre anidare. Tú, con acuosa placenta, vida marina alimentas, planeta agua, plancton, algas, vida en tu seno cabalga, despensa que nos sustenta. Entonces, ahí está, queda eso. Muchas gracias. Me pasó la chuleta. Hombre, porque yo digo, a ver, nos conocemos, pero orígenes y vínculo con el mar. Él nació en Sevilla, alguna ligazón tiene porque el río llega hasta aquí. Pero se cría en Rota, Cádiz. Por suerte. Trayectoria, por suerte, pues claro. Bueno, más de 40 años de experiencia bajo el mar y una vida profundamente ligada al entorno marino. Tiene su etapa militar, por supuesto, en la Armada Española, y un inicio temprano. Él se alista o ingresa muy joven, donde sirvió durante más de 25 años. Y se especializa como buzo militar en buceo de combate y gran profundidad. Vais viendo lo de aquello, ¿no? No me aproximo, ustedes profundizan. El alcance, pues, hasta llega a participar en misiones relevantes e inmersiones de carácter internacional por todo el mundo. Tiene una etapa comercial, a posteriores de la militar, y participa en grandes iniciativas. En el buceo comercial, tras su jubilación militar, dio el salto a grandes proyectos internacionales en el ámbito civil. Y un hito que sobresale es que participa de una forma muy activa en las tareas de rescate del crucero Costa Concordia. Actualidad y labor educativa. A mí hay una cosa que no he puesto, yo lo comprendo, pero yo lo tengo que decir. Porque es que todo el mundo no tiene esa oportunidad y esos reflejos y esa habilidad que adquirió con toda esta experiencia. Aquel corralero que se ahogaba, o marinero, o pescador submarino. Pescador submarino que se ahogaba en el muro de los corrales y no había más nadie. Pero como tiene oído, vista y no sé, olfato, que lo salvó, que le dio la vida de nuevo, que el hombre se ahogaba, el hombre se moría allí solito, con el embate de las olas contra el muro de los corrales. Y por ahí estaba Andrés escudriñando y se encontró con un cangrejo moro. Y ahí está. Bueno, o sea, ese fue un hito. Este fue un hito. Bueno, y hoy en día, pues, está retirado del buceo profesional, por supuesto, y sin embargo trabaja como educador ambiental en los corrales de Rota y en la visita que rellenan los visitantes, pues porque el 10 cum laude. O sea, ¿por qué lo visita y rellena la visita? Nosotros lo leemos, hacemos un vaciado de todo lo que opina el visitante y lo aborda. Ya digo, es educador en los corrales de Rota, donde se dedica a la divulgación histórica y a la conservación del valor ecológico y patrimonial submarino. Y lo último es decir que, bueno, que es lo que, a mí lo que me asombra es su esfuerzo, la constancia, la disciplina y el buen hacer en todo aquello que emprende. Te toca. Pues nada.
Sí. Bueno, antes que nada, pues, buenas tardes. Muchas gracias por acudir, ya lo ha dicho Manolo. Muchas gracias, Manolo, por esa presentación tan magnífica e inmerecida. De verdad, lo digo en serio. Sabes que no me gusta que me adulen demasiado porque ponemos las cosas aquí y después quedamos aquí, ¿vale? Pero bueno. Decía que muchas gracias por asistir, como ha dicho Manolo, porque, en fin, es un tema que no creáis que atrae a demasiada gente. Es un tema que muchas veces se queda solamente para círculos de personas que o han estado en la Marina o que tienen inquietudes arqueológicas, pero en este caso veo que el aforo, como ha dicho Manolo, está completo y me congratulo de ello. Vamos a hablar, ya centrándonos en el tema, vamos a hablar de una cosa, de un tema que no es nuevo, un tema que lleva muchísimos años dando la vuelta por todos los círculos de Rota, mentideros. Es una especie de historia que se viene contando desde hace ya más de 83 años, pero que afortunadamente, y como veremos a lo largo de esta charla, ahora ya tenemos datos suficientes para saber exactamente de lo que se trata. Me he permitido poner primero esta primera diapositiva porque es una frase que está muy bien cogida, viene muy bien al caso, que es una frase que realmente no se puede atribuir a nadie. Es una frase que utilizan muchos científicos e investigadores. Hay gente que la atribuye a Carl Sagan. Estuve investigando, como dice Manolo, investigo por ahí y realmente no es de Carl Sagan, pero que es muy explicativa de lo que vamos a tratar en esta charla. La frase simplemente dice que conocemos mejor la superficie de Marte o de la cara oculta de la Luna que el fondo de nuestros propios océanos. Y es cierto. Ya sabéis que nosotros tenemos un planeta que tiene más del 70% de agua, es océano, y que el océano es inescrutable, puesto que hay unas profundidades tremendas y aparte de que el hombre no está preparado para estar sumergido. Quiero decir que estamos en un medio hostil. Pero lo que sí está claro que el hombre tiene la necesidad de conocer qué es lo que hay debajo. El hombre siempre ha tenido intenciones de conocer, de descubrir. Y claro, llega el momento que hay oportunidad de hacerlo, sobre todo con una cosa que hoy nos trae aquí, que son los pecios, los buques hundidos, ¿vale? Vamos a hacer un recorrido a lo largo de la historia de un buque especial, porque no es un buque español, es un buque francés, es un submarino francés, que por azares del destino acabó durmiendo en las aguas de Rota. Lo tenemos aquí, está a escasamente 9 millas de Rota y ese pecio, ese barco, tiene una historia muy interesante, no solamente desde el punto de vista militar o desde el punto de vista técnico. El pecio en sí es un cascarón vacío, como todos los barcos. Los barcos son metal, los barcos no tienen alma. El alma se la dan las personas que trabajan, que viven o que mueren incluso en ese barco. Ese pecio que está ahí tiene una historia que se la da los hombres que sufrieron, los hombres que estuvieron dentro del barco, que vivieron, que sintieron miedo, que se encomendaron a su Dios o a su patria y que murieron, algunos de ellos, en ese barco. Eso es lo que le da alma al barco y eso es lo que vamos a intentar sacar a flote. El pecio en sí, ya digo, el pecio es una cáscara, es simplemente metal. De todos modos, el submarino fantasma de Rota ya tiene nombre, se llama Letonan. Durante muchísimo tiempo hemos dicho que no sabíamos su nombre, había rumores, había historias, leyendas, pero ya tenemos el nombre, el submarino Letonan, un submarino que vamos a destripar un poquito. Ese soy yo y sobra esa diapositiva, porque ya Manolo ha hecho la presentación. Y decía que ese submarino es el que vamos a destripar en esta charla. Durante muchísimo tiempo en Rota se sabía que existía un submarino, se llamaba el submarino o el hierro, los pescadores le llamaban el hierro, eso era el hierro, ¿vale? Pero siempre que aparece una cosa como esta, el hombre se pregunta no solamente dónde está, sino de dónde viene, qué historia tiene, quién eran las personas que habían dentro de ese barco. La cáscara, ya digo, la cáscara es una cáscara vacía, pero ahí dentro hubo personas. Eso es lo importante del descubrimiento del Letonan y de la historia que hay detrás. Ahora lo veremos a continuación. El Letonan, a fin de cuentas, como digo, es una cáscara vacía, pero tiene sus características técnicas. La podéis leer en pantalla, no voy a cansaros con características técnicas. Es un submarino de la clase 1500 o clase Redoutable. El que sea militar sabe que el primer
navío de una clase le da nombre a la clase, de la clase Redoutable. Se puso en quilla en el 31 hasta el 37 que estuvo operativo, unos 92 metros de eslora, unos 8 metros de manga y unos 5 metros de puntal, que es la altura del submarino para que nos entendamos, ¿vale? Podía alcanzar la cota de 80 metros, tenía 2 motores de 6.000 caballos, era bastante potente, era un submarino oceánico, era un submarino que estaba diseñado para proteger las colonias francesas de ultramar. No era un pequeño submarino, era un gran submarino. Tenía unos tubos lanzatorpedos, y aquí se me iba a parar un poco porque es importante, este dato es bastante importante a posteriori. Tenía tubos lanzatorpedos, como todos los submarinos, es el armamento principal de un submarino. Tenía 11 tubos lanzatorpedos, pero tenía una característica especial que lo hacía diferente, esta clase, los 31 que se construyeron de esta clase. Tenía unos tubos lanzatorpedos, en proa llevaba 4 tubos lanzatorpedos, pero el resto de tubos lanzatorpedos no los tenía situados a popa y eran fijos como en todos los submarinos, anteriores y posteriores. Aquí se utilizó un sistema innovador, un sistema tecnológico nuevo, con 2 plataformas de torpedos, de lanzamiento de torpedos, que eran giratorios. Se podían girar a voluntad, con lo cual el submarino tenía capacidad de disparar torpedos a banda y banda y no necesitaba moverse completamente para enfilar el blanco. Eso es un dato técnico, pero veréis cómo tiene importancia a posteriori. Y lo más importante del submarino, y el dato para mí principal, es su tripulación. Llevaba una tripulación aproximada de 70 personas, que eran los que hacían de verdad que funcionara el submarino. Vuelvo a repetir, y no me cansaré, un barco, por muy moderno que sea, por mucha tecnología que tenga, si no tiene una buena tripulación, una buena dotación, gente preparada y gente que se dedica a hacer su trabajo, no funciona. Este es el submarino Lettonat en cifras. Poco más que decir. Pero hablaba de las personas que van a bordo. Evidentemente no vamos a hablar de las 70 personas que van a bordo, vamos a hablar solamente, vamos a hacer una extracción de personas importantes que nos pueden dar datos y nos pueden dar el pulso del submarino. En un principio tenemos al comandante Maurice Pommier, que era el comandante del submarino en el momento del inicio de los eventos que traen el submarino aquí a Rota. Lo veremos más adelante, es la Operación Torch. Ese comandante era un comandante avezado, un comandante que ya había mandado varios submarinos, pero que tiene una desgracia, que es que durante el ataque, el 8 de noviembre del 1942, en los primeros momentos del ataque, el ataque comenzó a las 7 de la mañana, a las 7:10, las primeras bombas que cayeron en el puerto de Casablanca lo mataron en el puerto. Estaba departiendo con el jefe de órdenes para, en fin, ahí departiendo, cayó una bomba y lo mató. Eso es un golpe brutal para el submarino, por varias razones. Primero, para la moral de sus hombres. Su comandante, o sea, la cadena de mando fue descabezada de repente. El comandante desaparece. Y aparte también en el tema operativo. Quiero decir, ha desaparecido el cerebro de la máquina, ¿vale? En este caso, que era el comandante. La segunda persona importante, y muy importante, quizá mucho más que el comandante, porque ya digo, el comandante tiene la desgracia de morir, es el segundo comandante, Antoine Corret. Antoine Corret era un joven oficial de marina. En aquellos tiempos estaba muy necesitada la armada de oficiales, porque evidentemente había muchísimas más unidades que en tiempo de paz, y se cogían muchas personas, muchos jóvenes que eran universitarios, se les daba una instrucción acelerada en las escuelas navales y se les mandaba a los submarinos. Él estaba, de hecho, en periodo de instrucción todavía casi en el submarino. Y de repente se encuentra al mando de un submarino. Y no se encuentra al mando del submarino en una situación normal. Se encuentra al mando del submarino durante un combate real. Quiero decir, están lloviendo bombas y te tienes que hacer cargo del submarino, ¿vale? Es además la persona que interna el submarino en Cádiz, veremos más adelante ese hecho, y definitivamente toma la decisión de hundir el submarino aquí en Rota. Y tercera persona que hemos elegido casi al azar, pero no es al azar, ya lo veréis, una persona de la tripulación, un marinero, de la marinería del submarino. Un cabo primero, mecánico, electricista, yo he puesto mecánico, pero bueno, era electricista, mecánico. En los submarinos no hay demasiada gente para diversificar tanto las especialidades, y era mecánico electricista, Émile Albet. Émile Albet era un muy buen mecánico, venía también de varios submarinos más, y es una parte fundamental a bordo del submarino. Además, veremos posteriormente una historia humana, que yo vuelvo a repetir, me gustaría tratar esto desde el punto de vista más humano que desde el punto de vista técnico o militar, ¿vale?
Curiosamente, Albert y Antoine Corré se vuelven a encontrar en una ceremonia muy importante para la Armada francesa, que fue cuando se votó uno de los primeros submarinos nucleares franceses de la clase Redoutable. También le pusieron lo mismo, la clase Redoutable. En este caso ya no era el submarino cascajoso de la Segunda Guerra Mundial, era un submarino nuclear balístico además. Y se encontraron en la entrega de la bandera de combate, lo cual cerró el círculo que habían iniciado durante su aventura en Casablanca y posterior hundimiento del submarino en Cádiz. Eso es algo un poco poético, ¿no? Pero realmente dice mucho de la historia humana que estamos tratando. Esto, en definitiva, son tres de los protagonistas principales de la historia que estamos contando. Vamos ya a entrar en materia con la Operación Torch. La Operación Torch, por ponerla en contexto, fue una operación que se iniciaron los aliados porque necesitaban aliviar el frente ruso. Stalin lo pidió, se lo pidió a Churchill y a Roosevelt, le dijo: aliviarme porque los alemanes me están dando caña aquí y necesito aliviar la presión que siento. Entonces ellos, de hecho Roosevelt, que no era tonto, también dijo: tengo la oportunidad de justificar el esfuerzo de guerra. Acordaros que Estados Unidos entró en guerra cuando no ayudaba, quiero decir, a los aliados. Él ayudaba cuando todavía no había sido atacado por Japón. Tenía que justificar el esfuerzo de guerra y dijo: pues necesito una victoria. ¡A la victoria! En el pueblo, en fin, se puede justificar ese esfuerzo. Y Roosevelt dijo: pues venga, vamos a iniciar una operación que me sirva a mí, tanto a mí para yo justificar ese esfuerzo, como para aliviar la presión en el frente ruso. Churchill fue el que evitó, porque en un principio la idea era desembarcar en Francia, desembarcar en la Francia ocupada. Ya sabéis que durante la primera parte de la guerra Francia estaba la parte ocupada y lo que llamaban la Francia libre, o zona, no la Francia libre, la zona libre, que era el sureste estaba libre bajo el gobierno de Vichy, y la parte norte-oeste era la zona ocupada. Pretendía invadir aquello. Evidentemente, Churchill fue el que le dijo que no estaban preparados los aliados para hacer un desembarco en la Francia ocupada, porque hubiera habido pues una mortandad, entre otras cosas, mortandad civil enorme. Y dijeron: tenemos que buscar otro escenario. Y fue cuando pergeñaron la Operación Torch en el norte de África. Por cierto, esto nos llega directamente, es una anécdota, pero bueno. Esta operación, la Operación Torch, es la que temía el régimen de Franco, la que temía que ocurriera en España. Por eso Franco, el régimen, el gobierno español de aquella época, mandó construir todos esos fortines y polvorines que vemos por la costa, que muchas veces pensamos que son del 36 y no son del 36, son los que se hicieron para, por si acaso, el desembarco aliado se producía en España, ¿vale? Esos son los motivos de la Operación Torch. El resultado de la Operación Torch, pues una pinza, se golpeó la retaguardia del mariscal Rommel, el Afrika Korps, estaba Alemania en África, hicieron la pinza por detrás, los aliados controlaron las rutas de acceso al Mediterráneo y también al Canal de Suez, por supuesto, y además diplomáticamente empezaron a neutralizar al gobierno de Vichy. El gobierno de Vichy, que era el gobierno colaboracionista, germanófilo, del mariscal Pétain, ¿de acuerdo? Y eso lo consiguieron con este desembarco. Y por supuesto, ellos necesitaban atraer a las tropas francesas que estaban obligatoriamente con el gobierno de Vichy y que deseaban pasarse en este caso a las fuerzas navales de la Francia libre. Y el resultado, pues 250.000 soldados alemanes capturados, un trampolín importantísimo para poder iniciar el desembarco aliado en Italia y en Sicilia. Evidentemente era más fácil cruzar el Mediterráneo que no venir desde el Atlántico para hacer ese desembarco. Y, por contrario, Hitler, cuando ocurrió esto, ¿qué hizo? Que invadió la zona libre. Dijo: ah, sí, pues ahora yo invado la zona libre, y al final acabó toda Francia ocupada. Y fue el inicio, ese fue el germen de la resistance, ¿no? Como digo, claro, a mí sabe francés, porque yo desfranceando la resistance, la resistencia francesa. ¿De acuerdo? Operación Torch puesta en contexto. Ahí veis un plano yo tenía por aquí un punterito, un plano de la Operación Torch. Ya veis que ocupa todo el norte de África, ¿vale? La parte que nos interesa a nosotros es esta de aquí, en Casablanca, que es donde estaba
no solamente el Tonant, había muchísima parte, una gran parte de la flota francesa, vuelvo a repetir, del gobierno de Vichy. Se dividía entre Casablanca y al norte, en Francia, en Toulon. ¿De acuerdo? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a continuación vamos a desarrollar un poquito el ataque liado para que veáis la cronología del ataque. Un ataque que, aunque parezca que podían haberlo previsto y tal, se rumoreaba, estaban ahí, no se sabía como el día de, ¿no? El espionaje, el contraespionaje, y realmente no sabían cuándo iba a ocurrir. De hecho, al Le Tonant le pilló el ataque recién salido de dique, no estaba todavía preparado para salir a la mar, estaba desarmado y no estaba preparado, nadie estaba preparado para esto. A las 7 de la mañana, aviones del portaaviones, de portaaviones norteamericanos, el Ranger, o el USS Ranger, que tendrá después su protagonismo, del Swanee y de alguno más, eran los Dauntless, que eran bombarderos, los Avenger, que eran torpederos. Bueno, llegaron allí en manada y empezaron a bombardear el puerto de Casablanca. Ya decimos que el comandante Pommier muere y que Corre asume el mando. De hecho, no lo asume en una ceremonia, lo tiene que asumir por narices, que eso es importante, poneros en situación. Un joven oficial en combate, bombas cayendo, y dice, y ahora tú eres el comandante y tú tomas las decisiones. Eso curte, eso curte. A las 7:30, el Le Tonant corta amarras y dice, nos salimos de aquí, nos tenemos que ir, si no me van a hundir en puerto. Corta amarras y se va a la mar, sale bajo ataque. Allí veis, un submarino no es el Le Tonant, pero es de aquella época un submarino bajo ataque. Salió del puerto de Casablanca tirando millas, pero bajo ataque de estos aviones. Sale a la mar, espera que amaine un poquito la primera oleada de bombardeo. Evidentemente los aviones tienen que volver al portaaviones a reabastecerse. ¿Y qué hace? Entra en puerto de nuevo y desembarca a los muertos y heridos que tiene a bordo, porque durante la salida murieron 2 marineros más y 19 fueron heridos, que ya es el segundo golpe a la moral y a la operatividad del submarino. Una gran parte de la dotación o muere o es herida, con lo cual la operatividad del submarino empieza a caer bajo mínimos. Vuelve a salir a la mar a las 12 de la mañana. ¿Por qué? Porque tiene idea, porque el almirante Darlan, que era el almirante que mandaba en el gobierno de Vichy, era el almirante de la flota de Vichy, dijo, señores, a la mar a combatir. Quería que todas las unidades que estaban en Casablanca saliesen a la mar a combatir. Corre, saca su submarino y dice, espérate, yo tengo un submarino, no tengo un destructor. ¿Vale? Yo necesito saber si el submarino, una vez que se sumerja, puede volver otra vez a salir. Tengo los lastres, los tanques de lastre los tengo perforados y yo no sé la operatividad del submarino. No voy a salir a combatir y la primera inmersión que haga me voy de bola y me voy al fondo. Lo importante de un submarino no es que se sumerja, ya sabéis, lo importante es que vuelva a subir otra vez. Si no, estamos mal. Sale a la mar, hace pruebas, tiene perforados los tanques, a las 2 de la tarde vuelve, hace reparaciones de urgencia, se rearma como puede, con 4 torpedos. Podía llevar muchísimos más, pero solamente tiene posibilidad de embarcar 4 torpedos, se va a la mar con 4 torpedos y 10 voluntarios. Importante, fijaros, combaten, había muchos submarinos, porque había 8 submarinos de esta clase y mucho más de otras clases, hundidos ya en Casablanca, y los marineros se partían la cara por embarcar en el único submarino, o uno de los 3 submarinos que estaban operativos todavía, para salir a combatir. Su obligación era salir a combatir, y dijeron, salimos a combatir. Se presentaron voluntarios para salir a combatir. Salimos a la mar, aunque pone rumbo a Cádiz, todavía no lo sabe ni Corre ni la dotación que van a acabar en Cádiz, pero nosotros ya lo sabemos. El 10 de noviembre, ¿por qué el 10 de noviembre? Porque el 8 salen y el 9 el submarino se dedica a patrullar la costa norte de África hasta Fedala, buscando algún contacto enemigo al que poder atacar, pero con la precaución siempre de que están averiados, no están operativos del todo, y recordad, solo tienen 4 torpedos, ¿vale? No se pueden gastar balas haciendo pruebas, ¿de acuerdo? Se dedica a dar vueltas y se da cuenta de que el mar está infectado
infestado de flota enemiga. Había multitud de destructores, había acorazados en Massachusetts, muchos acorazados, cruceros bombardeando toda la costa. Estaban machacando a base de bien la costa norte de África. Llega el día 10, porque el submarino evidentemente está por aquí, y cuando llega a Fedala le dicen, vuelva usted y vaya otra vez a Casablanca. Querían que volviera a Casablanca. Mancha hacia Casablanca, pero antes de llegar a Casablanca, ¿con quién se encuentra? Se encuentra con el portaaviones USS Ranger. Acordaros, es uno de los portaaviones de donde despegaron los aviones para atacar Casablanca. Y ahí la primera decisión importante del recién estrenado comandante Corré. ¿Qué hago? No solamente de él, cualquier comandante de un barco, yo solo lo puedo asegurar, su prioridad son sus hombres. Vuelvo a decir, el barco sin hombres no funciona, ¿vale? Su prioridad son sus hombres, mantenerlos a salvo, y además debe de conocer perfectamente el estado que tiene de operatividad, y él sabía que su barco no estaba para combatir, pero tenía la obligación de combatir. Eso es obligación militar. No, tengo unas órdenes, he de combatir. Además, acordaros de una cosa también, y lo digo ahora, aunque lo podría decir incluso más adelante. Fijaros en la disyuntiva que se encontraba el joven comandante. Estaba en medio de un pifostio de 2 pares de narices y tenía presiones. ¿Por qué? Porque él pertenecía a la armada de Vichy, del gobierno de Vichy. Sabía que existía el gobierno libre de De Gaulle. Tenía a los alemanes intentando echarle mano al submarino, a toda la flota. Los alemanes querían quedarse con toda la flota de Vichy. Era una flota potente por entonces, la flota de... Bueno, y hoy también es una flota potente, la flota francesa. Y los americanos querían neutralizar esa flota y si podían, echarle mano también. Él decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me doy a conocer para que sepan dónde estoy. Mi barco no está operativo, pero aún así pudo más su deber y dijo, no, yo tengo que atacar porque es la orden que me ha dado el almirante Darlan, atacar a la flota enemiga. Y el 10 de noviembre a las 8:50 de la mañana detecta el Ranger y le lanza los 4 torpedos que tiene, los 4. Venga, 4 torpedos, a ver si le doy. Hago una cosita, el sistema de torpedos de estos submarinos era muy bueno, pero los torpedos estaban obsoletos, eran torpedos que necesitaban, eran muy rápidos. Tenían 44 nudos, alcanzaban, pero tenían un alcance muy corto. Solamente alcanzaban 4.000 yardas. El disparo se hizo a 2.800 yardas. Se acercó todo lo que pudo al portaaviones. Pero estos torpedos también tenían una desventaja con respecto a los torpedos posteriores. Y es que utilizaban aire comprimido para su motor. Y dejaban una estela muy densa de burbujas. O sea, esto es como cuando los que han hecho la mili o los que han visto películas, se dispara con una trazadora. Dispara con la trazadora para ver dónde va la bala, pero el que está allí enfrente sabe de dónde ha salido la bala. ¿Entiendes? Entonces, cuando lanzó los torpedos, él sabía que tenía la posibilidad de que el portaaviones lo descubriera. Y un portaaviones, entonces y ahora, nunca va solo, va con escoltas, destructores o cruceros. Él sabía que lo iban a pillar, que lo iban a descubrir, pero sí, aún así se arriesgó. Lanzó los 4 torpedos. Mala suerte. El portaaviones lo quincó, hizo un viraje brusco y los torpedos se fueron con los peces. Se marcharon por allí. Pero claro, lo pillaron. Los destructores lo pillaron y dijeron, ahí te vamos a dar la del pulpo. Todos los destructores de escolta se lanzaron como lobos a por el submarino y empezaron a largarle cargas de profundidad. Todo el mundo hemos visto películas de submarinos, ¿verdad? Y hemos visto, si habéis visto Das Boot o cualquier otra de estas películas, el ambiente que se genera dentro de un submarino cuando te lanzan cargas de profundidad. Yo no quiero ni imaginármelo. Tuve la suerte de navegar 3 días en un submarino y no estaba bajo ataque, ni mucho menos. Y es lo más claustrofóbico que os podéis imaginar, porque ya no solo están encerrados en un sitio, es que sabes que por encima tuya hay mucha agua y por debajo mucha más, y no ves absolutamente nada. Ahí estaban los hombres del Lettonan intentando esquivar las cargas de profundidad del destructor. Las pudo esquivar, rompió el bloqueo utilizando silencio hidrofónico, o sea, eso que se ve en las películas de que no se caiga ni una llave al suelo, silencio de proa a popa, aquí que no hable nadie, ¿vale? Eso es silencio dentro del submarino porque el sonar, el hidrófono puede escucharlo todo, y aparte utilizando las capas térmicas que hay en el mar, las capas sabéis que en el mar hay unas capas de temperatura, no se mezclan las aguas y esas capas hacen que las ondas de sonar las reboten y no tengan una buena consistencia para pillar al blanco, en este caso. Rompió y se fue, pero el submarino estaba
tocado del ala. No podía sumergirse mucho, 7-8 metros. 7-8 metros es cota periscópica, poco más. Y a cota periscópica, un submarino, por entonces y ahora, a cota periscópica, eso es un blanco chupado, como dicen los aviadores, porque se ve perfectamente. El agua, en alta mar, el agua está transparente durante muchos metros. Y un submarino, un avión, lo pilla como si, bueno, no sé qué ejemplo poneros, pero se ve perfectamente, ¿vale? Como los chocos, ¿dónde está Manolo? Como los chocos en los corrales, que ve ahí está el choco, que te he visto yo a ti, píllale. Entonces, ¿qué ocurrió? Tuvo la mala suerte de encontrarse con un PBI Catalina, que era un hidroavión de patrulla marítima, que lo quincó, lo persiguió, tuvo la suerte de que solamente había uno, y le lanzó cargas de profundidad y bombas que le causaron aún más daños todavía. Los ejes doblados, los instrumentos de precisión del submarino se fueron todos a freír monas y lo dejaron listo de papeles. Ahora, otra vez la situación vuelve a ponerse cada vez más dura. ¿Por qué? Porque lo vuelven a localizar. Oye, el Catalina no lo ha hundido, pero sabe dónde está y transmite su posición por radio. Tenemos que salir de aquí como sea. Se lleva todo el día haciendo zigzag, buscando despistar, por si romper el rumbo que se llama. Yo tengo este rumbo, me han visto y voy para allá. Bueno, pues yo voy a intentar romper el rumbo para despistar lo más posible a los perseguidores cuando le pasen las coordenadas. Y cuando está en esta tesitura, comienza la debacle en la radio, en la sección de radiotelegrafía. Comienzan a llegar un montón de órdenes contradictorias, órdenes que no tenían ni el que sea marino o el que sea autentificación, no estaban autentificadas, o les faltaba la mitad de la autentificación, o eran órdenes que no seguían el protocolo establecido para las órdenes. Pero claro, empezaron a generar un montón de incertidumbre en el comandante. Había órdenes que le decían vuelva usted a Casablanca, había otras órdenes que decían márchese usted para Toulon. Otros decían, no ataque, entregue el submarino. Y no sabía, este hombre no sabía qué hacer. Pero fijaros, siempre contó el joven comandante, por eso decía la importancia de la dotación, la importancia de la tripulación. Contó con la fidelidad y la obediencia de sus hombres. Hombres que en muchos casos no estaban de acuerdo en pertenecer a la flota de Vichy. A ver, nos ocurrió en la Guerra Civil, ¿vale? En los barcos, había de los dos bandos. Aquí, pues también estaban en un barco de la guerra del gobierno de Vichy, pero ellos querían luchar por la Francia libre, por las fuerzas navales de la Francia libre. Era un batiburrillo, pero siempre ejercieron obediencia a su comandante. El comandante, las órdenes del comandante eran ley para ellos, ¿vale? 11 de noviembre siguen recibiendo noticias y una de ellas es que Casablanca se ha rendido. Efectivamente, Casablanca se rinde. El almirante Darlan dice hasta aquí llegamos, me rindo porque me están machacando todas mis bases, me rindo. Y se rindió. Eso le llegó a él, ¿vale? Así que ya sabía que a Casablanca no podía volver. Aunque él quisiera volver y sus hombres quisieran volver, porque los que estaban allí ya tomando el control eran los aliados, sus órdenes eran luchar contra los aliados. Y dijo, no puedo entregar mi submarino. Si llego a Casablanca, los aliados, Estados Unidos, se va a quedar con mi submarino. Y yo soy el responsable de este barco y de mis hombres. Así que no vuelvo. Y siguió en la mar. A Toulon era la otra posibilidad que tenía. Toulon en la base principal, o era en el Mediterráneo de Francia. Podía llegar a Toulon. Voy a subir para aquí porque quiero que lo veáis esto aquí. Podía llegar a Toulon, pero Toulon ya veis lo que significaba. Significaba cruzar desde aquí todo el estrecho de Gibraltar, navegar todo el Mediterráneo para llegar arriba. Toda esta zona estaba repleta de barcos de la flota aliada. ¿Creéis que el submarino, pudiendo navegar solamente en superficie, media inmersión y con los motores reencantes, hubiera llegado? Pues no. Así que Toulon, perdón, que ya empiezo a liarme con esto, quería adelantarme. Toulon quedó fuera de sus expectativas. No podía ir ni a Casablanca ni a Toulon. Le quedaban muy poquitas opciones. Quería que, porque de verdad es realmente aterrador el tema de las cargas de profundidad, quería incidir mucho en ello, porque imaginaros, ahora que estamos hablando de obediencia, estamos hablando de lealtad al mando, esto rompe a las personas,
lo rompe. O sea, no solamente en un submarino, ya no sé si lo sabéis, durante los bombardeos, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, la gente se rompía que se rompían los nervios. O sea, una persona, un hombre se convertía en nada, en un flan, en una persona que no atendía a nada. No atiende a razones de ningún tipo. Imaginaros dentro del submarino. En el submarino que las ondas de choque, ya sabéis que las ondas de sonido y las ondas de choque debajo del agua son mucho más potentes y viajan mucho más rápido que en superficie por la densidad del medio. ¿Vale? Las ondas de choque en un submarino, el que lo ha sufrido y las crónicas que he leído, yo no he tenido esa suerte, no suerte, desgracia, pero te dan directamente en los huesos, en los pulmones, en tus cavidades. Las notas directamente, abrían los motores, se desalinean, era continuamente averías que iban saltando, vías de agua, oscuridad, calor exasperante, gases que empezaban a salir de las baterías eléctricas y ahí seguían todos los marineros haciendo funcionar el submarino, cumpliendo con su deber, arreglando una pequeña fuga de agua, eso significaba avanzar 2 millas más. No cejaban porque tenían esa orden. Tenemos que salir de aquí. Luchaban por su vida, sí, pero luchaban como un conjunto. No cada uno por su lado, era un conjunto de personas. Sabían que lo que ellos hacían redundaba en la seguridad del compañero. Eso es muy importante entenderlo porque en el Letonam precisamente ocurrió mucho esto, la solidaridad de su dotación. Cosa que no ocurrió en otros barcos, ya os digo también, ¿vale? Seguimos navegando, hemos hecho esta parada aquí con las bombas y con las cargas de profundidad, seguimos navegando, sigue la zona contradictoria, esto no es real, no me dio ningún archivo a sacar esto lo hemos hecho, pero las órdenes no tienen pies ni cabeza y no sabe este hombre a qué orden acatar. No sé, es que no sé, me llegan de un lado, de otro, ya he dicho, las cuatro vertientes que tenía Francia libre, Francia ocupada, alemanes y aliados. Espionaje, contraespionaje, órdenes, desórdenes. Estaba completamente a la merced de lo que él creyera. Le estaba dando la oportunidad de decidir, pero, joder, perdón por la expresión, ¿qué decisión? Porque la decisión no era por él, era por su submarino y sobre todo por sus hombres. Así que estaba... Este señor, este chico, esto ya lo hemos visto, estaba en una tesitura que no quisiéramos, creo que ninguno de los que estamos aquí, encontrarnos. Ya decíamos que no podía volver, ya lo hemos explicado a Tolón, no podía volver a Tolón, y entonces tiene que tomar una decisión. 11, 12 y 13 de noviembre está navegando. ¿Hacia dónde está navegando? Está navegando hacia Cádiz, porque la decisión que toma es: no puedo ir a Casablanca, no puedo ir a Tolón, me voy a ir a un puerto neutral. A un puerto neutral, el más cercano, ¿cuál es? Cádiz. Y decide poner rumbo a Cádiz. Efectivamente, durante todos esos días está navegando. Y, a ver, una navegación que no es cómoda, no era una navegación de placer, ¿vale? No iba de tránsito, sino que iba alerta con sus averías, con la amenaza constante de irse a pique. Y, por supuesto, vigilando aviones de patrulla marítima, destructores y todo lo demás. Llega a España y pide asilo. En realidad no es asilo. Cuando llega a Cádiz, asilo no pide. Él lo que pide es permiso de permanencia. ¿Por qué? Porque se acoge al Convenio de La Haya de un barco beligerante entrando en puerto neutral. De hecho, los tripulantes del Letonam nunca fueron prisioneros, fueron internados. Hay una diferencia legal a la hora de tratar a un prisionero o a un internado. Él pide, Antoine Corré pide permiso de permanencia y hacer reparaciones de emergencia, porque él ya lo sabía, que España no le iba a permitir, acogiéndose al Convenio de La Haya, hacer reparaciones que permitieran al submarino volver a entrar en combate. Puedes hacer reparaciones de emergencia para no irte al fondo, pero tú no puedes hacer reparaciones para entrar en combate de nuevo. Ni te puedes rearmar, ni torpedos ni munición, solo reparaciones de emergencia. España se lo deja claro, él lo sabía, y es lo que le dice: ¿ayuda militar? No. Tus heridos, comida, lo que te haga falta. Repara 24 horas y 24 horas te tienes que ir de aquí. Te tienes que ir de aquí. ¿Por qué? España, ya lo sabemos, era neutral.
germanófila, ¿vale? Pero los españoles no eran tontos, nunca lo hemos sido. Bueno, a veces sí, pero no demasiado. Algunos. Quiero decir, no eran tontos y España jugaba de muchas formas, jugaba a 2 y hasta 3 barajas. Los ingleses concedían a España durante este periodo de guerra, con su neutralidad, concedían unos certificados de navegación, se llamaban Navicerts, que permitían a España mantener abierto las líneas de las rutas comerciales con sus barcos de carga. Porque si no, cualquier barco de carga que se le diese podría recibir un torpedo y mandarlo a freír monas. Inglaterra concedía esos certificados para que se mantuvieran abiertas las líneas comerciales. España no quería evidentemente enfadar a los ingleses. Mira, yo soy aliado o me gusta Alemania, pero mi economía es esta y yo no voy a permitir que me cierren. Porque, ya, acordaros, todo el norte de África estaba ocupado por los aliados y hacia arriba Inglaterra. Todas las rutas estaban copadas por los aliados. Yo necesito que mis barcos salgan y necesito comercio. Así que le dijo a Antoine Corré, le dijo, 24 horas, reparaciones de emergencia y tienes que salir de puerto, ¿vale? Eso es lo que le dice. Convenio de La Haya, además, se agarran al Convenio de La Haya y dice, no, que no lo digo yo, lo dice el Convenio de La Haya, ¿correcto? Así estamos. Está la cosa, ya el pobre Antoine, yo creo que ya le echarían, se había quedado calvo, le echarían porque es que era una detrás de otra, de un problema bélico, de un problema de reparaciones, ahora pasamos a un problema diplomático y tengo que decidir qué hacer. Pues evidentemente, decisión final, el día 14, madrugada del 15, a las 12 de la noche se cumple el plazo y Corré, ¿qué decide? Pues mira, yo no puedo volver a Casablanca, no puedo ir a Toulon, me echan de España, yo no puedo entregar mi submarino, ni se lo puedo dejar a España, porque si yo dejo el submarino más de 24 horas en España, me lo intervienen, y si me intervienen el submarino va a acabar en manos, ¿dónde? Alemanas, porque al final acabaría en manos alemanas. No puedo dejar que mi submarino acabe en manos de nadie, el submarino pertenece a Francia, y yo tengo que velar por la seguridad de mis hombres, así que, ¿qué hago? Pues mira, voy a barrenarlo. Barrenarlo es argot náutico. Esto es un pequeño que hago aquí, porque no sé si habéis leído algo sobre este submarino. Últimamente se está utilizando una palabra que es sabordage, que es una palabra, sabordar. Sabordar no existe en el diccionario náutico español. Existe la palabra fabordar, con Z. Significa encallar un barco en tierra. Hundir un barco a través de agujeros o abriendo los keystone se llama barrenar en nuestro lenguaje, en español castizo y cañí, ¿vale? En el argot náutico es barrenar. Fabordar, encallar. Barrenar es hundirlo abriendo los keystone. Y sabordage, en francés, sí significa abrir los keystone y hundirle. Pues por similitud fonética vais a ver a lo mejor en algún escrito, si leéis algo, alguna noticia, que los franceses sabordaron el submarino. No, barrenaron el submarino. Perdonad el tema lingüístico. Hay mucho ruido. ¿Se escucha ruido? Me estará rozando. Pues yo no noto el roce. A ver. ¿Sí? ¿Mejor ahora? ¿No se oye? ¿Sí? Vale, perfecto. Me voy a caer. Pues nada. Hay dos versiones. Una que es un poco fantástica, que dice que salió por la noche, engañó a los españoles, cortó las amarras con la excusa de que tenía que poner en marcha los motores para achicar el agua, se escapó y hundió el submarino. La versión oficial, y está comprobado por los registros de operaciones de la Armada Española, es que por la mañana cogió el submarino, los españoles sabían dónde iba, de hecho salió, fondeó frente a Cádiz, en la salida del puerto, fondeó, vino un remolcador español, se llevó a la mayoría de los hombres y dejó a 5 hombres y al comandante. Partió el submarino, se vino a 9 millas de rota, abrió las espitas, los Kingston, digo espita para que me entendáis, abrió las válvulas de fondo y envió el submarino a 53 metros de profundidad. Y ahí está desde entonces, en 53 metros de profundidad. Eso fue una decisión que tomó, imaginaros, después de todas las decisiones que había que tomar, que tenía que tomar este señor, la última era lo último que espera o lo último que quiere hacer un comandante de un barco, hundir su propio barco. No solamente un comandante de un barco, los que somos marinos lo sabemos, es que te hundan el barco, o sea, perder a tu barco duele.
duele, porque ya os vuelvo a decir, y no es por el barco, es por el alma del barco. El alma del barco que lo comportan todas las personas que han vivido en ese barco. Y los barcos tienen alma. Entonces, hundir tu propio submarino, tu propio barco, eso duele. Me entenderán algunos que están aquí, y eso que tienen a la Marina, cuando has estado suficientemente tiempo en un barco y lo abandonas, y después de 20 años te enteras que el barco ha ido a parar a la chatarra, duele. Y han pasado 20 años. Y cuando te enteras, no, es que la fragata tal o el... va para la chatarra y lo van a cortar en pedazos y te hace una cosa aquí dentro. Es que yo he pasado 3, 4, 5, 8 años de mi vida ahí. He conocido personas, he vivido con personas, he sudado con personas, he sentido miedo, me he emborrachado, me he peleado con ellos. Y el alma del barco está en el barco. Para un comandante, ya digo, y para un marino, eso es muy duro. Pero lo tuvo que hacer. El barco se hunde, la tripulación. ¿Qué ocurre con la tripulación? Los marineros permanecen internados, no prisioneros, en la Carraca hasta agosto del 43, ¿vale? Que son repatriados y mandados de nuevo a Francia. Pero fijaros, llegan a Francia y lo primero que hacen, ¿qué es? Se alistan en las fuerzas navales de la Francia Libre. Venían de luchar contra los aliados que eran socios de la Marina de la Francia Libre. Venían de ahí, de dispararle torpedos a los americanos, de querer hundir un portaaviones americano, porque eran sus órdenes. En cuanto tuvieron libertad, regresaron a su patria, tenían dos opciones. Yo ya está en combate y yo no vuelvo. Y dijeron, no, me voy a la Francia Libre, a la resistencia, a la armada del general de Gaulle y voy a luchar contra los que yo quiero luchar ahora. Y se fueron a luchar justo al bando contrario, ¿vale? Por decisión propia. Pero nunca, jamás faltaron a su deber bajo otra bandera. Eso es una cosa, en fin, no me quiero poner muy... pero es una cosa que, en fin, hay que sentirla, ¿vale? Tu bandera es tu bandera hasta que deja de serlo, ¿de acuerdo? Antoine Corré, héroe de guerra, cuando volvió, todo lo demás, y además siguió en la Marina y alcanzó un alto rango dentro de la Marina. Esta es la historia, más o menos, del submarino, pero ahora quiero hacer una mención especial a historias un poco más humanas, como la de el mecánico Émile Albet, que ya hemos hablado de él, lo cogimos como muestra. Este señor, Émile Albet, que era mecánico, que había luchado y de hecho, las crónicas dicen que gracias a él siguió el submarino funcionando, era un experto en mecánica, en electricidad, el típico manitas que te pone una tirita y te para una vía de agua o este tipo de cosas, ¿vale? Pero este señor, cuando llegó y se internó, acordaros, estuvieron internados desde noviembre hasta agosto. Internados, no prisioneros, podían salir. De hecho, cuentan las crónicas también que los marineros da un poco de ternura, ¿no? Porque los marineros eran chavales jóvenes y tal, se cogían, imaginaros cómo llevaban los uniformes después de todo esto en un submarino, se arreglaban como podían los uniformes, se los remendaban, se acicalaban y se iban por Cádiz a pasear y por San Fernando a conocer mundo. Bueno, y alguna cañadilla también, ¿vale? Con sus pompones aquí, iban los tíos más chulos que un 8. Él salió y conoció a un operario de la Bazán, que tenía su familia en San Fernando, lo conoció, entabló amistad con él y estuvo durante muchísimos años carteándose con esta familia. Incluso él venía en sus vacaciones, venía a España y pasaba periodos aquí con la familia de San Fernando en sus vacaciones, ¿vale? Y la familia iba a Francia, y cuando él murió en el año 85, su hijo, Daniel Albet, siguió viniendo hasta bien entrado el siglo XXI, hasta 2009-2010, seguía viniendo a ver a la familia, hasta que ya murió aquí toda la familia, en fin. Pero siguieron. Esto es un claro ejemplo que incluso en tiempos de guerra, y yo diría aún más, cuando la penuria aprieta, cuando el dolor aprieta, cuando estamos con miedo, yo creo que es cuando se generan los lazos más fuertes entre las personas, ¿vale? Si nos vamos a la feria, como somos andaluces, nos vamos a la feria y vamos a una caseta, estamos bailando con la manzanilla, el tal, y somos amigos todos de todos, ¿a que sí? Y vente a mi casa cuando tú quieras y tal. Pues te pongo un ejemplo, ¿vale?
Pero eso es un lazo efímero. Si hemos pasado de verdad una penuria gorda con alguien, y eso tenemos ejemplos, de hecho hace poco hablamos de uno en una charla con prisioneros de aquí, de nuestro campo de prisioneros, con las familias de aquí. Es un lazo que se establece muy, muy fuerte, y aquí lo establecieron. No hubo solamente este, hubo algunos más. Y este señor, Emile Albet, además dio muchas pistas, su familia, ya lo veremos a continuación, para poder realmente identificar al submarino, porque su familia guardaba muchos recuerdos de Emile Albet, ¿vale? Otro... Vamos allá. ¿Vamos? Sí. Esta es otra historia, la he puesto porque es curiosa también, para que veáis también la contrapartida. Aunque había órdenes de estamos internados, el comandante habló con su dotación, le dijo: señores, estamos internados, estamos bajo juramento, he dado mi palabra de que nadie va a intentar escapar, que vais a seguir las normas, las leyes de España, las españolas, porque estáis en España. Por favor, tal. Pero bueno, siempre salta el espíritu rebelde, el espíritu que tal, y en este caso fue este cocinero que dijo: verás tú la que voy a liar. Yo a lo mejor estaba un poco de manzanilla hasta arriba cuando lo hizo. Cogió, se apañó un bote y el tío se cruzó el estrecho en un bote para volver a Marruecos, ¿vale? A buscar a la flota que estaba en Marruecos, ¿de acuerdo? Y el tío, 10 días, llegó allí, y cuando llegó a Marruecos, lo llevaron a Casablanca, estuvo allí, lo repatriaron, se alistó en las fuerzas navales de la Francia Libre, y cuando los compañeros llegaron y se fueron a alistar, se encontraron al cocinero ya: ¡hey, que estoy aquí ya! El tío había llegado mucho antes allí, ¿vale? Es una historia curiosa, y además dice mucho de, pues eso, del espíritu. Oye, que decir, yo me quiero volver a luchar y voy a coger un bote y me voy a cruzar el estrecho yo solo, madre mía, ¿vale? Vamos a dar un salto y ya vamos a empezar a dejar Casablanca, Torch, y vamos a dejar esto y nos vamos a venir ¿a dónde? A Rota, ¿vale? Porque en Rota también, ya digo, sabemos de la existencia del submarino desde hace muchísimo tiempo, pero aquí la historia que sabíamos del submarino estaba mezclada, leyenda, con mitos, con rumores, con conversaciones de taberna. Y cuando digo de taberna es por ponerme un poquito poético, porque yo realmente estas dos historias las he puesto aquí y os puedo decir que no que sean ciertas las historias, sino que se contaban estas historias porque yo las escuché personalmente, y no fue en una taberna del puerto porque no tenía edad. Estas las escuché yo en una tertulia de marineros y otras gentes que había en la barbería que yo frecuentaba, esquina Capitán Cortés con Queipo de Llano, que ya ni es Capitán Cortés ni es Queipo de Llano. El Vizcaíno, efectivamente, escucha por ahí. Yo iba al Vizcaíno, yo vivía en esa calle, y yo me iba allí porque yo ya empezaba a sentir esa llamada del mar y tal, y ahí había, siempre escuchaba, voy a confesar una cosa, que hay público adulto, y también íbamos allí porque el Vizcaíno tenía, ¿os acordáis de los Playboy? Los tenía debajo de un asiento allí, y algunos chavales íbamos por allí y nos llevábamos un Playboy, hay que decirlo todo. Pero bueno, yo iba mucho por allí y allí escuché yo estas historias. Se ríe Paco porque tú también lo cogías allí. Yo no. Tú no ibas al Vizcaíno porque te conocía de llevarte los Playboy. Sí, venga. En fin, perdón por la digresión. Estas historias yo las he escuchado, ¿vale? Las he escuchado allí yo embobado, con los ojos abiertos, la baba se me caía escuchando historias, porque claro, imaginaros, yo tendría 10, 11, 12 años y escuchaba esta historia, un submarino venía perseguido por los destructores a cañonazos y llegó ahí enfrente por la noche, se escuchaba los cañonazos y ¡bum! Y hundieron el submarino y tal. Y, hostia, madre mía, era la época de los montaplé y de los soldaditos de estos que se monían y las batallas bélicas, estaba, bueno. Y había otra historia que decía que había un submarino que emergía por las noches y se veían las luces y se acercaba a un barco y le llevaba correspondencia, comida, tal, no sé qué, y después se volvía a hundir y aparecía la noche siguiente. ¡Bah! Fantasía, misterio, leyendas locales. ¿Eso es bueno o es malo? Pues tiene las dos vertientes. Es malo porque puede llegar a esconder la verdad, pero es bueno porque mantiene viva la memoria. En Rota nadie se ha olvidado, yo no me olvidé, y como yo seguro que hay mucha gente, no nos olvidamos nunca de que había un submarino. Estaba ahí y mantiene viva la memoria, ¿de acuerdo?
Esconde la verdad, porque, coño, nada de esto es verdad, nada es cierto, ahora lo sabemos, pero mantiene el interés, mantiene la fantasía, el misterio. Ah, el submarino, pues contaban que tal, que no sé qué, contaban que no sé cuánto, contaban que los corrales son de los fenicios, la Atlántida, todas esas cosas que vamos escuchando, pero se mantiene el interés, se mantiene el interés. Y estas historias son historias de Rota, historias de la tradición local de Rota. Y han mantenido vivo el interés en algunas personas al menos. En mí, por ejemplo, yo me imagino que como yo habrá mucha gente sobre este submarino. Esta historia ya sí es real. Es real y es una historia muy posterior. En el año 87 hubo un intento, un proyecto para intentar reflotar el submarino. Coño, reflotar el submarino. Sí, pero reflotar el submarino no porque estaban interesados en la historia, en la dignidad, en la memoria histórica del submarino. Algo más práctico y prosaico. Chatarra. Vamos a sacar el submarino, que es un submarino de 1.500 toneladas de hierro, ¿vale? Y eso tiene un valor en el mercado. Eso se paga. Y hubo un proyecto, salió publicado en el BOE, hubo licitaciones, se elaboró el proyecto con muchos medios, tal. Hubo buzos que bajaron, hubo un buzo en realidad que bajó al contacto del submarino a ver cómo estaba el submarino. Ese buzo se encontró exactamente lo que nos encontramos siempre que vamos al submarino. O sea, no se ve el submarino. Pero bueno, bajó y elaboró un informe diciendo peligro para los buzos, dificultades técnicas, no hay visibilidad, esto no es posible. Total, que se fue dejando, la propuesta se terminó y se perdió, la propuesta se perdió. Y yo digo, y creo que estaréis de acuerdo conmigo, afortunadamente, el pecio tiene que estar donde tiene que estar, no en una chatarrería, no vendido. El pecio no le hace daño a nadie ahí. Lleváis 83 años, algunos no sabíais ni siquiera la existencia del pecio, ¿verdad? Está ahí y no le hace daño a nadie. De hecho, los pececitos ahora ya poco porque tiene muchas redes enganchadas, hay mucha historia y se está hundiendo en el fango. Pero era un punto de pesca notable. El que haya pescado alguna vez en la zona durante muchísimos años, ahí se iban a coger las corvinas más grandes, los pargos más grandes, porque era un sitio de pesca, creaba vida. Pero esta gente, bueno, el proyecto no pretendía reflotar la memoria del submarino, simplemente querían reflotar el submarino para scrapearlo, para cortarlo y venderlo por chatarra. Afortunadamente, como digo, fue un proyecto que terminó perdiéndose en el tiempo. Y ya estamos en 2025. Venga, salto, pum, 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 vamos pegando saltos del 87 al 25. Y ocurre lo que realmente hacía falta, que alguien se interesara por la memoria del submarino, por el submarino en realidad, no por la cáscara, como dije al principio, por las personas. Y esto fueron, evidentemente, franceses de la Universidad de Bretaña, occidental. Voy a beber un poco de agua, con vuestro permiso. Traguito. No me mire con esa cara, tío. ¿El micro se oye? ¿Hace ruido o qué? No, se oye bien, No lo toco. ¿Se sigue oyendo bien? Sí. Sin micro mejor. ¿Sin micro mejor? ¿Si me quito el micro se oye mejor? ¿Probamos? Tócame el culete, anda. Perdón por dar la espalda de esta manera. ¿Listo? ¿Apagado? ¿Se sigue oyendo? Sí. Vale. Estamos diciendo que estamos ya en 2025 y un grupo, porque ni siquiera, a ver, la Universidad de Bretaña Occidental es un grupo de gente interesada en la historia de su país, Francia, en la historia naval de su país, liderados por un médico, ni siquiera es historiador, Erwan Lev, que el tío pues le interesa la historia y creó un grupo en la Universidad de Bretaña, consiguió fondos y dijo, vamos a investigar no solamente al Lettonan, vamos a investigar a todos los submarinos de la clase Le Redoutable, de los 1500, que ya acordaron eran 31, vamos a investigarlos y vamos a ver dónde están y qué ha pasado con ellos. Pero no con el submarino, con la gente del submarino. Ellos lo que quieren es reflotar la dignidad, la memoria de los hombres. No puedo decir hombres y mujeres porque no había, de las personas que había en el submarino. Y crearon este grupo. Y este grupo, después de ir a visitar el Sidi Ferruch,
que era otro submarino de la misma clase, o Le Conquerant, que también lo encontraron, o el Ajax, encontraron varios, dijeron, y ahora vamos a por el Lettonant, que tenemos datos. Y se vinieron a España. ¿Colaborando con quién? Con la Universidad de Cádiz. La Universidad de Cádiz y la Universidad de Bretaña Occidental pertenecen a la red de universidades del mar, tienen convenios de colaboración. Pidieron colaboración para una cosa, sobre todo, para una cosa muy importante, el sonar de barrido lateral que tiene el buque hidrográfico de la Universidad de Cádiz. Y ahora veremos por qué. Y además pidieron apoyo a la unidad de buceo de Puntales. Aquí hago así, y Maya, mi amigo Maya sabe por qué. Yo estuve como 12 años ahí en esa unidad y tuve la suerte de... Bueno, la suerte. Estuve a punto de bajar al submarino y me quedé en superficie porque los compañeros que bajaron dijeron, aborta, aquí no se ve nada y nos tuvimos que volver. Pero los compañeros de la unidad de buceo Puntales pusieron medios y colaboraron también con la Universidad de Bretaña y con la Universidad de Cádiz. Pero la diferencia es que en este caso ya no eran historias orales ni que contaban en una barbería. Esta gente venían con mapas, con cuadernos de bitácora, con diarios personales de dotaciones, con recuerdos, con historias que le habían contado los propios tripulantes a sus familias y que habían ido pasando de generación o de padres a hijos. Y venían con una información muy importante que podría servir para realmente encontrar, atención, el verdadero submarino. Y ahora sabréis por qué digo el verdadero submarino. Llegaron, se liaron, empezaron y efectivamente encontraron el submarino. Esto que veis en pantalla no es IA, ni es una foto, un dibujo, esto es una imagen real de la pantalla del sonar de barrido lateral del buque hidrográfico sobre el Lettonant. Por entonces no sabían que era el Lettonant, pero ahora os cuento. Eso es el pecio tal y como está en el fondo del mar, ¿de acuerdo? Tal y como está en el fondo del mar. Y diréis, bueno, ¿y cómo saben que es el Lettonant? Porque puede ser cualquier otro submarino. Por lo pronto averiguaron que era un submarino de la clase 1500. Podía ser cualquiera de los 31. 31 no, porque como 4 ya lo habían encontrado y de los otros tenían certificados y partes de operaciones de que habían sido hundidos en el Estrecho, en Indochina, en Vietnam se hundió uno también. Pero bueno, podían ser cualquiera de los que quedaron por ahí que no saben dónde están. Pero un 1500 sí que es. ¿Por qué es un 1500? Primero que sea un submarino. Detectaron aquí el cañón de cubierta, cañón de 100 milímetros que llevaba este submarino, llevaba un cañón de 100 milímetros, como todos los submarinos de la época llevaban un cañón, actualmente no llevan, pero acordaros que en aquella época los submarinos no estaban considerados como submarinos, sino como barcos sumergibles, ¿vale? Era un barco con su cañón y tal, y que se podía sumergir. El cañón que estaba aquí veis, esto que está aquí y esto que está aquí, son parte de las superficies de control de profundidad del submarino. La proa, la popa, el casco, el kiosco de cubierta, el kiosco de cubierta es la vela del submarino, que está situada aquí, pero la parte que realmente les dio la pista definitiva de que era un 1500, ¿os acordáis cuál podría ser? Seguro que sí. Los tubos lanzatorpedos giratorios que solamente estaban en esta clase, en la clase 1500. No se utilizaron nunca jamás antes, ni se volvieron a utilizar nunca posteriormente. Por lo tanto, ya sabían que era un 1500. Coña, un 1500, con todos los datos que tenían de la tripulación, de la historia, de las operaciones. A ver, estoy ahí mareando la perdiz, ¿seguro? Sí, no. Coño, que sí lo es. Efectivamente, porque de hecho, definitivamente encontrar algunas piezas que encontraron, entre ellos, no la encontraron ellos, se la dieron buzos que habían estado ahí, le encontraron un portillo, y diréis, ¿un portillo en un submarino? ¿Un portillo en un submarino? Claro, los submarinos no llevan portillos, pero este submarino tenía una cocina encubierta que se levantaba, porque, a ver, los franceses, os voy a decir, tienen fama de comer bien, ¿no? La comida francesa. En la marina francesa se comía bien, y de hecho el submarino llevaba 2 cocineros. Se comía porque la comida, el que ha navegado lo sabe, es una de las pocas cosas que eleva la moral de una dotación. Una buena comida a tiempo, mira, está pasándolo mal, tal, no sé qué, pero el cocinero se luce y dice, coño, por lo menos... Y ahí llevaban una especie de mamparos de quita y pon
para colocar una cocina encubierta y hacer de comer de verdad. En el interior de un submarino sumergido no se puede hacer de comer de verdad. Entonces, bueno, en los actuales sí, pero en aquellos no. Y ese mamparo sí llevaba un portillo. Y ese es el portillo que encontraron. Definitivamente, este submarino que está en Rota es el Lettonan. De hecho, está certificado y ya han iniciado el expediente para hacerlo no tumba de guerra, porque no hubo fallecidos, pero sí archivo de guerra. No se puede tocar, para que no venga nadie más con la idea de voy a cortarlo un pedazo y lo voy a sacar. ¿Vale? Se convierte en archivo de guerra con el nombre del Lettonan. Aquí tenemos a los franceses, para que veáis también la complejidad de una inmersión aquí. Defendieron, a ver, les avisamos todos los buzos que estamos por aquí, que conocemos la zona le dijimos, mira, es inútil que vayas. O sea, en la profundidad que está, en 53 metros, no vas a ver nada. Cuando digo nada, para que os hagáis una idea, si yo apago todas las luces de la habitación y pongo allí un cerillito encendido, eso es lo que veríais a esa profundidad aquí en Rota. Cuando se dice que debajo del agua no hay visibilidad, la gente imagina que es que no se ve nada, se ve oscuro, negro, como cuando no hay luz. De hecho, no hay luz, la luz no llega por las partículas en suspensión que durante miles de años los ríos han estado vertiendo a la bahía de Cádiz. Ahí, en cuanto pasas, dependiendo del día, dependiendo si ese año ha llovido más o menos, en cuanto pasas de 28, 30, 35 metros, da igual que en superficie el agua esté transparente como el añil, vamos, que se ve perfectamente. Llegas ahí y lo que te encuentras es como si metieras la cabeza en un pozo de barro. No ves absolutamente nada. Se les avisó, se les dijo, pero evidentemente, con buen criterio, dijo, nosotros vamos a bajar. Esto, por si a alguien se le ocurre, no sé si hay buzadores en la sala, si a alguien se le ocurre ir allí. No es una inmersión deportiva, no es una inmersión factible, es una inmersión muy peligrosa, no se va a ver nada y además hay que estar preparado. Fijaros, me quito de en medio, fijaros el equipo que le he dado donde no debía. Aquí. Upa. Fijaros el equipo que lleva este señor. Es equipo técnico, ¿vale? Bajan con mezcla de gases, con varias botellas colgadas, porque hay que bajar con una mezcla, en fin, no vamos a hablar de buceo ahora, con mezcla de gases, porque a esa profundidad, para estar el tiempo necesario para hacer una inspección, no se puede respirar aire directamente, hay que respirar otro tipo de gases y con unos equipos especiales. Y fijaros esta foto tomada a 30 metros de profundidad. Se ve perfectamente, no de superficie, pero una cota superior de 20-25 metros. Están sacando la foto del buceador que viene por el cabo de descompresión, por el cabo de ascenso, y se ven perfectamente, incluso allá abajo se ve otro buceador. Pero mirad aquella foto que está tomada en 38 metros de profundidad. ¿Qué veis? Nada. ¿Veis oscuridad completa? ¿Y veis esa mancha? Eso es lo que ilumina el foco del buceador. Y lo que ve es una mancha enorme de fango. De niebla, no se ve nada. Por eso la inmersión para certificar visualmente que estábamos ante el pecio del Lettonan no se pudo hacer. O sea, visualmente no está certificado que sea el Lettonan, pero afortunadamente está estipulado que con las medidas, con los archivos, con los testimonios de supervivientes o descendientes de supervivientes y partes de operaciones, cruzados, todo, llega un momento que se puede afirmar rotundamente que el submarino es el Lettonan. Pero, no es el Lettonan que pensábamos en Rota, no es el pecio que pensábamos en Rota. En Rota, y esto os pongo, por eso dice confusión sobre la posición del Lettonan. En Rota conocían los pescadores dos pecios, dos hierros, dos submarinos, ¿vale? ¿Qué pasa? Los pescadores, aquí hay pescadores en la sala, alguno habrá. Los pescadores tienen una máxima, que es no le des nunca las marcas a nadie. Las marcas de un pescador son sagradas. Como decía, perdón como la moto y la mujer, ¿no? No toca, mis marcas son mis marcas. Hay gente que defiende las marcas con uñas. Yo he visto peleas y he visto amigos distanciarse por las marcas de pesca, ¿vale? Eso es sagrado. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que todo el mundo decía, no, en el submarino. Y el otro decía, no, sí, en el submarino. Pero no estaban hablando del mismo submarino. Como nunca intercambiaban las marcas ni las cotejaban, uno estaba hablando de un submarino que está allí y el otro estaba hablando de un submarino que está allí. O de un pecio que está allí. Un pecio que está allí. De hecho, están separados 6 kilómetros. Están separados 6 kilómetros. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la confusión que ha habido siempre aquí con el submarino. De hecho, se decía que el submarino estaba partido en trozos. Mentira, el submarino está completo.
Y tú hablas con pescadores, además, a ver, no quiero ponerme, tú hablas ahí con gente que los que habla que le puedes poner por delante la Biblia, que te dicen que no es la Biblia, ¿no? Le pones cualquier cosa, o sea, que no, que está roto en pedazos, le explicas por qué. Hay gente, no, que está roto, ese no es, porque ese está entero. Está roto en pedazos. Esta foto que veis aquí, esta foto es una foto real que la sacamos nosotros, Gabriel y yo, del submarino, de un pecio, del pecio del submarino. Y efectivamente, cuando pasas por encima, tú ves un trozo, te salta en la sonda, ves la profundidad a la que está, ves la parte de arriba y dice 8 metros. Coño, el submarino. Te vas y lo pierdes. Y ahora das la vuelta para ver si lo encuentras otra vez y te encuentras otra, igual que esta, a 80 metros más allá. ¿Y tú qué piensas? Que está roto en un pedazo y que allí hay un pedazo y aquí otro. No, es que no has navegado por encima de la línea del submarino. Has hecho esto, has cruzado, aquí no hay nada, das la vuelta y te encuentras otro 80 metros más para allá cuando has hecho el radio de giro. Y dices, que hay dos trozos. No, si tú coges la dirección del submarino y navegas por encima de él, te vas a encontrar que durante 92 metros vas a tener esa elevación. ¿De acuerdo? Esa es una de las razones por lo que la gente dice que los pescadores, que el submarino está roto. No, no está roto, no está roto. El submarino de verdad no está roto. ¿Y qué es lo que hay ahí? Ah, pues un pecio, que parece ser, y eso habría que hacer, pues otra expedición, en vez de llamarle Torch 25, la llamamos Mayeto 28, a ver si alguien suelta pelas y nos vamos para allá. Sí, hay un pecio de un barco, probablemente sea un vapor de hierro de principios del siglo XX. Hay constancia de un hundimiento, hay ciertos datos y tal, pero claro, volvemos a hacer lo mismo, habría que hacer lo mismo que han hecho estos señores. Hay que buscar, buscar y buscar y buscar, ¿vale? Para averiguarlo. Pero que sepáis que en Rota hay dos pecios. Uno es el Letonán y otro es un barco cualquiera, otro barco. Confusión, pues ya veis ahí, el hierro, se creyó que la marca correspondía al Letonán, no era, el pecio señalado por los pescadores, no es un submarino, el tal, y además es difícil de determinar las coordenadas porque, coño, el pobre de Antoine Corré estaba en aquel momento ya después de los 6 o 7 días que llevaba, para que se pusiera con el astrolabio o con el sextante a sacar posición del submarino donde lo iba a dejar, ¿vale? No eran exactas las coordenadas, por entonces no existía el GPS de ahora de tic y ya tengo la marca, ¿vale? La resolución del misterio y la conclusión. El Letonán está en Rota, está situado de los dos pecios que hay. El que está más al oeste es un pecio cualquiera y 6 kilómetros hacia el este, hacia Cádiz, está el auténtico Letonán, en un fondo de 53 metros. A la salida vendo las marcas al que le interese, lo digo porque, pero ya negociábamos y tal, ¿vale? Eso no lo puedo decir. No, porque me matan algunos, nada. ¿En el mapa cuál es el Letonán aquí? ¿Eh? ¿En el mapa? Sí, ¿qué pasa? ¿Cuál es el Letonán y cuál es el...? En el mapa no está ninguno de los dos, eso es un mapa de Cádiz. Ve la gafa de lejos, la de cerca te va a la vista, pero... Sí, Rota está allá arriba, ¿vale? Pues ese es el misterio del Letonán, en el sentido de que... Epa, ¿qué ha pasado? Que le estoy dando donde debo darle, aquí. Y vamos a ir terminando, para no hacer esto más largo. Yo soy un pejigueras y me empiezo a contar aquí armamentos y tal, pero es una cosa que es importante y yo la considero muy importante. Aquí hay una frase que parece grandilocuente, pero que es importante, yo creo que es bastante importante. A quienes hicieron del mar su camino y de la noche su guardia, la mar no los olvida y nosotros tampoco, por lo menos la gente de la mar. En la mar tiene su poesía, la mar tiene su encanto, la mar tiene muchas cosas bonitas, tiene su cara oscura y dura, muy dura. Los que han navegado lo saben y las mujeres de los que han navegado también lo saben. Es muy dura, la mar se ha comido, se ha tragado muchísima gente, muchísimas historias, muchísima vida. Ha habido mucha gente que se ha perdido en el mar, evidentemente, eso está claro. Pero ha sido siempre una vida muy dura la del pescador, iba a decir, la del marinero en general. Marinero de guerra, de la mercante o pescador, simplemente. Una vida muy dura, que merece un respeto simplemente por el hecho de que muchas veces se les olvida, sobre todo los naufragios, vuelvo a decirlo, los pecios. ¿Sabéis qué cantidad de pecios hay con personas en su interior todavía?
Están ahí, están debajo. Esos se quedaron, su alma se quedó ahí. El que crea en el alma, pero ¿me entendéis? Llámale alma, llámale karma o llámale energía, ¿vale? Se quedaron ahí dentro de ese barco. Hay que recordarlos, hay que tenerlos. Son personas que, ya digo, establecieron un vínculo muy fuerte. Yo sé que en todos los ámbitos de la vida, en todas las corporaciones, hay vínculos. Yo he tenido varios. A lo largo de mi vida he trabajado en varias cosas y he creado vínculos con las personas. Pero yo voy a decir una cosa. El vínculo que yo he creado con mis compañeros de navegación, ese vínculo no lo he encontrado en ningún otro sitio. A lo mejor es que yo soy así. Bueno, puedo decir, yo soy así. Pero es que he conocido mucha gente como yo. Nosotros, no quiero ponerme nosotros, pero los marinos, recordamos a nuestros compañeros de navegación 30 o 40 años después y nos volvemos a encontrar con ellos y es como si lo dejáramos de ver el día anterior. Eso no se olvida. La mar no se olvida. Una mar placentera, pues mira, pero una mala mar, una navegación de las que hemos cogido alguna vez alguna gente, de estas de encomiéndate, no soy religioso, pero me encomiendo a la Virgen del Carmen y me agarro a quien lo que haga falta, porque te ves y dices, y eso genera unos lazos muy apretados. Pues imaginaros, yo no he estado en ninguna guerra, bueno, sí he estado, pero no en un barco. Imaginaros gente que estaban sudando, vomitando, teniendo miedo, encomendándose a su Dios, esperando el próximo impacto de una puñetera carga de profundidad que los reventara, con sus compañeros al lado, el compañero que estaba al lado agarrándole el brazo, calma, cuando él estaba más cagado que él. Eso crea unos lazos indisolubles. Y esto es lo que quiere decir esta frase. Y no se puede olvidar eso. Así que el submarino fantasma de Rota no se ha reflotado un pecio, no conocemos la historia del nombre del submarino. A fin de cuentas, ¿a quién le da? Manolo Capote. Lo tenía que haber puesto en modo avión, pero no esperaba llamada. Me ha cortado la vena poética, coño. Pero lo que quería decir, yo creo que los que estáis aquí me estáis entendiendo, ¿vale? Esto es lo que quiere decir esta frase. La gente del mar y la gente, por supuesto, en otros ámbitos de la vida también, pero la gente del mar tiene ese especial aplomo, esos especiales lazos con sus compañeros y con su gente que ha vivido, ya te digo, que han vivido, como en este caso, vomitado y han sentido la muerte cerca y han estado ahí. Por eso se merece, en este caso es el Letonán, pero cualquier barco, cualquier submarino, cualquier pecio que esté hundido, que tenga posibilidades de recuperar su memoria histórica, ahora que está tan de moda, memoria histórica de qué ocurrió, quiénes eran los que estaban ahí, es nuestro deber, o el deber de las personas que pueden hacerlo, de recuperarlo. Así que a partir de ahora ya no podemos hablar más del submarino fantasma de Rota. A partir de ahora lo conoceremos como el Q-172 Letonán. Muchas gracias. ¿Si alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, abrimos un turno de preguntas. Vale, cuida mamá. Abrimos un turno de preguntas por curiosidad. Curiosidad o cualquier otra cosa que tengáis por ahí que yo sepa responder. Dime, Primero, Javi. enhorabuena, buenísimo, me ha encantado la charla, está muy bien. Y tú dices que me ha llamado la atención, ya sabía que el tema del barro, ¿no? Sí. Y yo te pregunto, vale, un submarinista te encuentra con eso. Y este otro tipo de submarino pequeño, esto que se ve con muchas luces. Un ROV, un vehículo operado remotamente. Pues, algo de eso no podría bajar ahí. Sí, claro. Y verse Y vería lo mismo que tú y que yo si bajamos. igual. La visibilidad es la misma. Y además el ROV corre el riesgo. Eso sí, si se pierde un ROV, no pasa nada. Se pierden 50.000 euros, 60.000 euros o 120.000 euros, depende del ROV que sea.
porque se engancha, acordaros, el submarino lleva ahí 83 años, han pescado, no solamente pescadores de caña, redes, está repleto de redes. En la foto, la voy a poner para que lo veáis ya que he sacado el tema, en la foto de la sonda, muchas gracias, ya me he cargado yo esto. Fin de la presentación. Aquí, es que va al revés, ya me avisaron. Mirad, esta es la foto de la sonda. Fijaros que, esto claro, hay que saber interpretar una sonda. ¿Veis esta parte azul que hay aquí? Eso son redes colgando. Eso que está ahí son redes que están cayendo al fondo. Tiene una consistencia diferente y el color es diferente. Eso es lo que hace una sonda. Discrimina los colores por consistencia, por densidad. Y eso que está ahí son redes. Entonces el submarino... le he dado otra vez donde no debía. El submarino este está repleto de redes. Bajas un rope, se engancha el rope, se pierde el rope. Mira, que le den. Baja un buzo, se engancha un buzo. Es diferente. ¿Vale? Por eso es la historia de ¿se puede bajar un rope? Sí, pero el rope va a ver lo mismo que tú y que yo. La cámara no ve nada. De hecho, se han bajado ropes. ¿Vale? Pero no se ve nada. No se ve nada. Andrés, ¿sabes, por curiosidad, si ha habido algún tipo de acto de reconocimiento de la Armada francesa? No. Todavía, que yo sepa, no ha habido un reconocimiento. Ha habido un reconocimiento de la Armada francesa a los marinos caídos en Casablanca, durante la operación Torch, pero no es exclusivamente del Tonant. Ten en cuenta, a ver, se podría hacer, por supuesto, debería hacerlo también. De hecho, yo voy a decir una cosa, yo veo esto y veo una puñetera película. Las aventuras del Le Tonant tienen para un guión de una película, ¿vale? Esta de submarinos. Pero bueno, ahí lo dejo. Si hay alguien que conozca a un productor. Fueron de los 31 submarinos, solo 7 sobrevivieron a la operación Torch y los meses posteriores. ¿Vale? Y de hecho, la mayoría después volvió a caer ya en las fuerzas navales de la Francia Libre. Entonces, a lo mejor en su, ¿qué te digo? Donde vivía Émile Albet, pues le hicieron un homenaje a Émile Albet o tal, pero un homenaje como tal al submarino, no, porque eran muchísimos. A ver, durante la época de la Segunda Guerra Mundial fueron miles de barcos los que se hundieron. Entonces, homenajes a todos los barcos es bastante complicado. Que yo sepa, de todo modo, lo voy a investigar, pero yo creo que no ha habido ninguno, que yo sepa. Y he investigado mucho sobre el submarino, no he encontrado nada. ¿Alguna otra cosa? Vale, le vamos a entregar un detallito a Andrés, ¿vale? Venga, la pizza... No. Hombre, eso me gusta. Hoy no le damos torre porque tiene ya torre. Ya tengo torre, sí, ya tengo torre. A ver si cambiamos el... Eso es galardonado con los premios de la Ateneo este año. Sí. ¿Vale? Y tan honrado que estoy de eso. Hombre, una botellita... No, lo voy a mirar de qué es la botellita, hombre. De Tintilla de la Tierra, de Tintilla de la Tierra. Muchas gracias. Muchas gracias. Estupendo. Vente para acá, Paco. Mi amigo Paco de la infancia, coño. Compañero mío de la AGB, los que hicimos la AGB. Eso, nosotros somos de la AGB. Oye, aquí tenemos un maestro Sí, yo de la creo que AGB sí. también, a Antonio Sí. Martino, que también fue maestro Para mí un referente, eso lo he dicho ya, te lo he dicho muchas veces y te lo voy a repetir delante de todo el mundo. Yo me interesé por la ciencia gracias a este señor que está aquí. Él era mi profesor de ciencias naturales y de matemáticas. Bueno, las matemáticas me interesaron menos, pero las ciencias naturales yo estoy gracias a este señor que está aquí. ¿Vale? Pues venga.